Tuve la oportunidad de escuchar la entrevista de la fiscal ayer en un canal nacional. La verdad es que se la ve descompuesta y sin argumento. Tal vez lo principal es que finalmente ha roto el silencio. Este tema lleva más de 15 días debatiéndose a partir de las denuncias presentadas por Acción Jurídica Popular y la fiscal había optado por el silencio. No había dicho nada absolutamente en redes, en declaraciones, y desde el día lunes en la noche que se tuvo conocimiento asimismo de forma sorpresiva de que el Consejo de la Judicatura estaba presto o a punto de aprobar un informe en respuesta a la denuncia que casi 15 días atrás habíamos presentado como Acción Jurídica Popular, es que hace uso de su red social y empieza a dar entrevistas amenazantes usando sus atribuciones para de alguna manera contener esa posible resolución en el Consejo de la Judicatura. Como digo, me parece importante en todo caso que finalmente la fiscal hable. Sería importante que sus respuestas también se limiten o se refieran específicamente a la denuncia que ha sido presentada. Se está al mismo tiempo, a mi criterio, tratando buscar ante la falta de argumento, posicionar otro tipo de mensaje, justificar de otra manera la acusación grave que está este momento sobre ella, pretendiendo más bien satanizar el asunto, llevar más bien a la preocupación, al miedo a la ciudadanía, pensar que atrás de esto hay una teoría de conspiración en la que está aliado todo el mundo contra ella. No, eso lo descarto completamente. Nosotros como colectivo, como Acción Jurídica Popular, hemos puesto 3 denuncias ante los entes que consideramos competentes. ¿Cuáles nomás son? Consejo de Participación Ciudadana, la Universidad Central y el Consejo de la Judicatura, que son las 3 instancias que en este momento podrían conocer, cada una en el ámbito de sus competencias, ¿no? Doctor, le voy a trasladar una pregunta que se formulaban ayer los compañeros de la tarde, el Adrián y el Juan Carlos. ¿Por qué no poner la denuncia en la misma fiscalía? Bueno, porque primero tendríamos que tener corroborado lo que nosotros estamos planteando de la investigación que hemos hecho. Para eso necesitaríamos este informe de la propia universidad para corroborar. También ahí se puede empezar incluso habrá que valorar si es que este momento es punible, se puede todavía investigar un hecho, un plagio ocurrido en el año 2005. Tal vez para la fecha pueda estar ese hecho prescrito. ¿Sí? Y ¿Los plagios prescriben? O sea, los delitos ahí se argumenta. Todo delito tiene un tiempo para poder ser juzgado, y estamos hablando de un hecho ocurrido en el año 2005. Por eso hay algunos juristas que dicen ahora que no importa que haya copiado en la tesis porque eso ocurrió antes, entonces no importa que sigan nomás en funciones aunque sea con una tesis. Es lamentable que la defensa se enmarque en eso y pretendiendo que porque ya pasó el tiempo, aquí no hay un grado de responsabilidad de la fiscal. Tenemos que entender que estamos hablando de la máxima autoridad en el país encargada de la persecución de los delitos, a quien se le está acusando de haber cometido un delito. Hoy es un plagio, ¿sí? Pero podría también ser probablemente una violación, un asesinato. ¿Qué diríamos como sociedad en este caso? ¿Qué pasa si es que este momento aparece alguien que le denuncia a una autoridad de que hace 15 o 20 años estuvo involucrado en una violación o en un asesinato? Doctor, ¿nos vamos a quedar simplemente de manos cruzadas diciendo ya prescribió y que las cosas sigan como están? No. Corríjame, primero yo suscribo, de hecho eso mencionaba en el comentario. En la parte final, que además me sorprendió que fue menos de un minuto lo que habló del tema de la tesis y donde el periodista además corta la entrevista, se le vio muy nerviosa a la fiscal, ¿no? Se le nota que está bastante ansiosa y nerviosa, tanto que comete alguna imprecisión por ahí. Pero alguien se preguntaba ayer, y le traslado esa inquietud, la señora fue designada en abril o posesionada en abril del 2019,
termina su periodo en abril del 2025, me corrige si me equivoco. ¿Por qué ahora sale esto? ¿Cuándo es que ustedes encontraron que había este plagio o esta copia de textos de su tesis? Bueno, nosotros como Acción Jurídica Popular tenemos esa información desde hace aproximadamente unos 15 días, que es la fecha en la que se presentó. Si la hubiéramos tenido antes, obviamente que lo hubiéramos hecho. Es un tema que no había trascendido, que nadie había probablemente profundizado. Tal vez hubiera sido importante que en el proceso de selección las vedurías, quienes estaban involucrados en el proceso, los propios comisionados, indaguen más sobre la calidad académica, profesional de los postulantes en ese momento. Nosotros estábamos indagando algunos temas relacionados con la fiscal general, y ya hace unos meses atrás nos llamó la atención de que la tesis no estaba en el repositorio de la biblioteca de la Universidad Central. Fuimos personalmente a buscar, lo buscamos digitalmente, hicimos consultas a la propia universidad para que se nos informe las razones por las que la tesis extrañamente no estaba, no era de acceso público, ¿sí? En determinado momento, hacia el 20 de abril, la tesis finalmente está publicada y es de acceso público. Se lo ha compartido en redes sociales. Cualquier ciudadano que esté interesado puede descargarse la tesis. Acá tengo un ejemplar impreso de cómo hemos trabajado precisamente la revisión del documento. ¿Quién es el director de la tesis, doctor? El director... Y de paso, si nos puede decir quiénes fueron, digamos, los que formaron parte del tribunal, que esto lo dijo ayer la doctora Salazar. La doctora Salazar, le escuché. Es el doctor Mario Ochoa. Mario Ochoa es el... Washington Pesantes es uno de los miembros. Lamentablemente aquí no está el... Washington Pesantes, Carlos Reyes y Nelson Vera son los que forman parte del tribunal. Son quienes fueron parte del tribunal que la evaluó y que le calificó con 9 sobre 10. ¿Sí? Como digo, nosotros podemos hacernos responsables de lo que hemos estado haciendo. ¿Y cómo determinan ustedes, doctor Mamonde, que hay un plagio en esa tesis primero? Y ese segundo, es el segundo paso. ¿Y confían en la comisión esta designada por la Universidad Central para hacer el análisis respectivo? Y le pregunto esto porque también allá hay rumores de que aparentemente por allí habría algún tipo de conflicto de intereses, porque familiares de altos cargos de la universidad que designa esta comisión trabajarían con la fiscal o en la institución del Ministerio Público, o se escuchan esos rumores. Por eso le pregunto si usted confía en el trabajo que haga esta comisión. Nos preocupa, estamos al pendiente también, conocemos lo que públicamente se conoce, declaraciones del rector, de que estaría por conformarse una comisión. Esperamos que la universidad haga un trabajo técnico, académico, como corresponde, que le dé garantías al país frente a lo que se va a hacer. Es un hecho bastante serio el que se está topando, que va incluso a influir a futuro en el prestigio de la propia universidad. Así que a ellos más que nadie les conviene que se haga un trabajo serio. ¿Sí? Como decía, cualquier persona puede hacer este trabajo, tal vez otros académicos, otras universidades. Invitamos a que lo hagan. Nosotros sí creemos, y por eso también hemos requerido al Consejo de Participación Ciudadana el que en el marco de sus competencias también se involucre frente a este tema. Pero la fiscal dice que ellos no tienen competencia para destituirle, que es lo que le preocupa. ¿Ya? La fiscal está muy preocupada de mantenerse en el cargo. Claro. ¿Sí? Por alguna razón, el Consejo Transitorio, incluso con la Corte Constitucional que ellos mismos nombraron, terminaron blindando el proceso respecto al nombramiento. Nosotros en ningún momento hemos pedido que se revise ese nombramiento. ¿Ya? Sin embargo, con los rumores de quienes justamente están cerca de esta misma fiscal, al día de posesionarse el Consejo de Participación también les amedrentó. Inició una investigación previa, se rumoró que iba a haber un allanamiento, les pidió ya los nombramientos. Son formas de amedrentar, de usar el cargo de esa manera. Hubo un asambleísta en ese entonces, todavía asambleísta, que advirtió de que se estaban eliminando y borrando archivos. Fernando Villavicencio. Exactamente, Fernando Villavicencio. Y a partir de ahí los rumores que usted señala, doctor. Otra cosa que quiero dejar claro, porque cometí un error en el comentario, lo que acabo de leer. Ramiro García hace algunos meses habría dejado el subdecanato de la Facultad de Jurisprudencia. Ya no es del subdecano.
pero habrá, no sé, cómo se conformará ahora esa escuela, qué sé yo. Pero es tendrán alguien que gente estuvo cercana. muy cercana al Consejo Transitorio, Exactamente. al nombramiento de la fiscal, y justamente se especula también de haber tenido mucha cercanía y vínculos con la administración de la fiscal. Por eso decía, volviendo al comentario anterior, este pedido al Consejo de Participación para que haga seguimiento en el marco de sus competencias. Ojalá se pueda crear tal vez una veeduría que haga seguimiento, que le pida cuentas a la universidad de cómo se va a hacer este proceso, cómo se va a elegir, en qué tiempo vamos como país a tener este informe. Nosotros hemos hecho un trabajo particular, nos descargamos la tesis el día que pudimos obtenerla, le hemos hecho un barrido con un sistema antiplagio, ¿sí? Un que sistema nos da antiplagio un primer, que es reconocido, que es validado. Claro que sí. No, son muchos los que existen. Hemos hecho uso de uno de estos software, ¿ya? Pero creo que es importante también que la ciudadanía entienda el sistema es un punto de partida para analizar la tesis, ¿sí? Un software es una computadora, es una máquina que lo único que va a analizar es lo que está a su alcance. Entonces, si es que se plagió, se copió información de un documento que no consta en un archivo digital, que no consta en una biblioteca, que no consta en una base de datos, el sistema no lo va a detectar, ¿ya? Estamos hablando de un trabajo hecho en el año 2005, cuando todavía a nivel país no teníamos el mismo nivel de digitalización de la información, ¿ya? Entonces, el reporte que nosotros hemos hecho de por sí ya nos da un porcentaje alto de coincidencias, ¿ya? Y el trabajo ya de tipo manual es ir a buscar esas coincidencias en dónde están, ¿ya? Ustedes podrán ver un poco, estamos hablando de una tesis de 126 hojas con 36 citas que tiene, en donde estamos haciendo este tipo de comparación. Todo lo que tengo resaltado en amarillo son textos plagiados, textos que están exactamente en otros documentos, sin que en la tesis se cite, no se cita ni fuente, no se entrecomilla, no se menciona. Hay 36 referencias que sí se hacen, pero hay textos en la propia introducción. Una introducción de 2 hojas y media, hoja y media, es plagiada de otro texto. Se ponen 2, 3 palabras, pero finalmente estamos hablando de textos completos que son incorporados. Y haciendo este trabajo es que nosotros, a la fecha de la denuncia, ya podíamos afirmar que cerca del 40% de esta tesis es plagiada. Después de eso, incluso hemos seguido encontrando hallazgos. Además, hemos recibido la cooperación de otros ciudadanos que también, al ver la tesis, y ahí creo que sería importante invitar a quienes hayan hecho trabajos antes del año 2005 sobre temas de migración, que se molesten en revisar la tesis, porque probablemente los textos les pertenecen. Sí, son más de 6, 7 autores que ya tenemos plenamente identificados, ¿ya? Incluso muchas de las citas que se hacen son, o que se mencionan en la tesis, son porque el artículo que se tomó tenía esa cita, ¿ya? Para hacer una referencia en toda una tesis que habla sobre migración, el único dato estadístico que se presenta es el número de ecuatorianos que migraron entre el año 95 y el 2000. Una tesis hecha en el 2005 utiliza estadísticas de 5 años atrás. Cuando todos sabemos que uno cuando hace una investigación de esta naturaleza trata de estar lo más próximo al tiempo en el que se realiza, ¿ya? La razón de que la tabla que se incorpora tenga hasta el año 2000 es porque la tabla es plagiada de un artículo hecho hasta el año 2000. Okay. ¿Ya? Para mencionar algunos ejemplos. Entonces, este es el trabajo que hemos venido desarrollando. Creo ahora, que doctor, yo decía con respecto al tema del trabajo de la comisión, ¿cómo están las cosas y por el desgaste institucional que hemos vivido en el país durante los últimos años? La academia no ha escapado de eso y la academia también ha sido politizada.
Yo mencionaba el nombre de Ramiro García, que fue subdecano y fue un aliado muy cercano a la señora Salazar, influyente en el trujillato, en la transitocracia. Yo no tengo mucha confianza de lo que pueda hacer esta comisión. Ahora, está en juego el prestigio de la Universidad Central, ojo, que es la que le gradúa a la señora con su tesis de abogada. Pero adicionalmente a eso, ella para ocupar cargos mostró su título de abogada, debe haber, no sé, deben haber llevado adelante concursos. Uno de esos concursos fue el de la transitocracia, el del Consejo de Participación que lideró Trujillo y que le da a ella la mejor calificación para ser designada fiscal. Ahí nunca observaron este tipo de situaciones. ¿Cómo eligieron a esta señora fiscal? Bueno, esa sí es una preocupación. Todos sabemos finalmente cómo se manejaron las cosas. Incluso hay declaraciones de ex consejeros respecto al concurso. Me estoy refiriendo específicamente al doctor Javier Zavala Egas. En algún momento, hablando del concurso, mencionaba cómo él estaba en contra de este nombramiento, cómo él calificó de una manera y cómo se cuadraron las notas para permitir que ella sea finalmente seleccionada fiscal. ¿Sí? Es público, todos creo que hemos visto o podemos tener acceso a su audiencia oral. Y las limitaciones que se mostraron en esa audiencia, que van en la línea de la nota que también recibe en su examen escrito, de 10 sobre 20. ¿Sí? Sin embargo, para el expresidente del Consejo Transitorio, para el doctor Trujillo, esa exposición merecía nota perfecta, porque eso era lo que permitía que finalmente en el ponderado sea la primera seleccionada. Ahí nosotros hemos hecho otra observación, también otro hallazgo, respecto a una publicación que ella también produce 2 o 3 meses antes del concurso. Un folleto al que le llaman libro, por el que le dan 2 puntos que son determinantes en un concurso en donde estaban apretados los resultados. ¿Sí? Se le da, creo, ustedes son periodistas, un artículo de periódico tiene alrededor de 2.000 palabras. Ese libro tiene 3.800 palabras. Estamos hablando de dos artículos, ¿ya? Que editados a doble espacio y demás terminan haciendo una publicación de 37, en donde también hemos encontrado situaciones similares de plagio. ¿Ya? Entonces ya son algunos temas que tendrán que ser analizados. Yo sí de todas maneras rechazo nuevamente esta actitud de parte de la señora fiscal de, en lugar de responderle al país frontalmente frente a estas acusaciones, esté utilizando sus competencias, su cargo, para amedrentar a quienes eventualmente tienen que tomar una posición o una decisión respecto a este tema. Ya lo hizo con el Consejo de Participación, como lo mencionaba, y fue evidente el día lunes, con ese tuit amenazando con allanar, amenazando con inmediatamente hacer. Le han dado resultado, porque mire usted el cambio de opinión, en cierta manera, por así decirlo, del propio Consejo de la Judicatura, luego corrigiendo un comunicado previo, diciendo que lo que se pide es que eso se someta a consideración del Pleno, etcétera, y finalmente esa reunión no se dio, y ahora la Judicatura ha bajado también el tono. Preocupa mucho ese hecho. Vi el comunicado del Consejo de la Judicatura ayer. Todos creo que entendemos que si hubo una convocatoria a sesión, si había un informe, es porque ya había un trabajo a lo interno que estaban llamados. Evidentemente en la sesión podía aprobarse, modificarse o negarse el informe para hacerse, pero finalmente por cómo se dieron las cosas no se llegó a dar la sesión. Eso estará pendiente. El Consejo de la Judicatura al país le debe una respuesta. Tendrán que indicarnos si es que hay lugar o no hay lugar, pero no cabe solamente el comunicado. A algún momento ese consejo tiene que sesionar y tendrá que resolver sobre este tema. Doctor. Sí preocupa la amenaza 1, y creo que es importante aquí mencionar algo más, que tenemos que estar muy pendientes, que no haya sido que también hubo algún tipo de arreglo, de acuerdo ya entre la fiscal, porque coincidencialmente, cuando está empezando a sonar esto, la Fiscalía ha activado 2 procesos en contra de vocales del Consejo. ¿Ya? 2 temas que estaban desde antes en conocimiento de la fiscal. Hoy se dice que es para evitar este tema, ¿ya? Pero el audio que involucra al fiscal, al consejero Morillo y al consejero Barreno,
¿ya? En el que se les escucha involucrando, hablando con un juez que tenía que resolver sobre la situación de la entonces presidenta Guadalupe Llori, ¿ya? Tiene más de un año. ¿Qué ha hecho la fiscal sobre ese tema? ¿Ya? Durante el tiempo que esos dos vocales eran parte de una mayoría que le era favorable al gobierno, que le era favorable a la fiscal, no pasó nada. El momento que estos vocales empiezan a operar, a actuar con una nueva mayoría, con el nuevo presidente, entonces aparece el caso vocales y se dice que lo que se está queriendo es evitar que se les sancione. Bueno, ahora tiene la oportunidad, ya no le han destituido, no le han suspendido, a ver entonces cómo avanza ese proceso, cómo avanza el proceso en contra del consejero Muñoz. Una de las cosas que ayer dijo la fiscal es Correa, Glass, Celi y Freddy Carrión, procesado por un delito sexual, quieren impunidad, por eso buscan mi cabeza. Vale la pregunta. Primero, yo puedo hablar, sí, por el caso de Freddy Carrión, ¿ya? Quienes estamos presentando esta denuncia son en parte el propio Freddy Carrión, su esposa, sus abogados y algunas de las personas que hemos estado vinculadas al proceso y que sabemos cómo se ha manipulado el caso durante estos 2 años. No es de hoy que hemos cuestionado la actuación de la fiscal. A la fiscal se le presentó una denuncia por fraude procesal, una denuncia que la archivó su subalterno y que está todavía en manos de la Corte Nacional porque se resuelva, ¿sí? A la asamblea que ha sido defenestrada, ¿sí? Le solicitamos en 4 ocasiones que se le inicie un juicio político presentándole los y no hicieron argumentos. Nada. Debieron y no empezar por nada. ahí. Se equivocaron. No fueron a provocar la muerte cruzada para que Lazo les mande a la casa y no enjuiciaron. No lo hicieron. Y ahora el argumento es que los consejos no son los competentes, es la Asamblea Nacional. Bueno. ¿Y qué decía la fiscal, doctor Bamonde, cuando la Asamblea les llamaba cada semana que dé información? ¿Qué decía entonces la fiscal? Que se quejaba de que más bien estaban obstruyendo su trabajo. Exacto. Ya, bueno, pero la fiscal se está olvidando de un tema. El país no es que va a quedarse sin asamblea durante años. ¿Ya? En 90 días vamos a tener Asamblea Nacional y probablemente sea una de las primeras tareas de la nueva Asamblea Nacional conocer la situación de la fiscal. La fiscal tiene 2 años por delante en funciones y si esto se prueba, la Asamblea tendrá que hacer algo. Como digo, nosotros lo venimos haciendo desde antes. Ayer se cuidaba de dar los nombres, por más que le insistían quienes están atrás, no hacía referencias expresas. En el caso de Freddy Carrión, lo estamos diciendo con nombre y apellido. Puede ver las denuncias y quienes estamos firmando y quienes estamos afirmando lo que estamos acusando. Entonces, habrá que ver. Entonces, probablemente estos 90 días nos sirvan para que la universidad haga todos los análisis que tiene que hacer conforme las comisiones, tengamos lo necesario para que sea la asamblea, que es a la que debe conocer, la que finalmente tome una decisión si así corresponde. Pero es posible lo que dice la fiscal, que quieren impunidad. ¿Cómo? Si tienen prácticamente todo bajo control. Es algo adicional que se debe aclarar y es parte de lo que decía antes. Se está queriendo más bien defenderse a partir del miedo, a partir de generar incertidumbre sobre el tema. No se defiende sobre la acusación puntual y empiezan a crear historias. Es que están complotados con el correísmo, con el expresidente, con el por aquí y más allá. No tiene nada que ver. El momento en que la fiscal, por la razón que sea, deje de ser fiscal, habrá una fiscalía y los casos tendrán que seguir. Los casos que ya fueron sancionados, si no hay posibilidad legal, no podrán ser revisados. ¿Ya? Y los casos que están pendientes, como el caso de Freddy Carrión, tendrán que conocerlos las autoridades que en ese momento estén al frente de las instituciones. No es la fiscal la que resuelve, son los jueces. ¿Ya? La fiscal es parte de un proceso, así que no parte de todo el andamiaje de la Administración de Justicia. Así que no porque no esté esta fiscal, ¿ya? Los casos se van a caer. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que por alguna mala razón, mala suerte, la fiscal en estos días tiene algún accidente, fallece? ¿Ya? ¿Se van a caer los casos? No. Es que las instituciones están por encima de las personas y eso no terminamos de entender acá. Si es que en 2 años y quienes defienden a la fiscal, empezando por ella misma, creen que es eterna en el cargo. Exactamente.
¿Ya? Exactamente. Entonces, creo que hay que dejar muy claro. Hay un argumento que también, porque en redes sociales esto se viraliza, empiezan a aparecer los trolls y demás. Creo que hay un tema que también se debe aclarar. Se dice que lo que se quiere con esto es evitar que se trascienda el caso Gabela, que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se están denunciando. Ese tema, creo que la fiscal también debe responder por eso. ¿Qué ha hecho la fiscal en sus 4 años de funciones respecto a ese caso? Lo que está pasando es un tema totalmente administrativo. Estamos hablando de la reconstrucción de un peritaje que lo hizo el Ejecutivo hace 10 años atrás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la fiscalía no avanzaban las cosas, como no han avanzado hasta ahora. ¿Quién es competente para esclarecer frente al país este tema y decir qué pasó en ese caso? Es la fiscal. Esa es la que debería ser la primera interesada en. ¿Ya? Entonces, venir aquí a querer distraer con que ese es el objetivo, con que lo que se quiere es evitar que por ahí el caso Gabela se conozca. Ojalá algún momento se esclarezcan realmente cómo fueron las cosas. Pero la fiscal ha tenido 4 años la competencia frente a ese caso y poco o nada ha hecho.